Buenas noches, estamos iniciando hoy miércoles 14 de octubre de 2020 el primer programa de diálogos y debates, un programa que intenta reflexionar sobre nuestra realidad, pues, la realidad regional, la realidad nacional, la realidad internacional, con la finalidad de entablar un diálogo respetuoso y un debate, esta realidad que estamos en la idea de que la podemos transformar y hacia allá se orientan nuestros diálogos y nuestros debates. Esta es la orientación de nuestro programa. Buenas noches. Bien, pasamos a la primera sección que hemos denominado noticias que trascienden la semana, con la idea de encontrar en esta masa de información que a veces se nos proporciona y que termina desinformándonos, aquellas noticias que nos permiten tener una idea más aproximada de lo que está ocurriendo localmente, regionalmente, nacional e internacionalmente. Paola, por favor. Sí, doctor Ornelas, buenas noches a todos. Muchas gracias. Bienvenidos a esta primera emisión. Y bueno, mi interés el día de hoy es hablar sobre la nominada a la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, Amy Coney Barrett, que ha sido pues 3 días intensos de audiencia que ha tenido para ver si esta mujer, identificada bastante cercana a Trump y al enfoque conservador de la justicia, se pretende que quede en el lugar de la recientemente fallecida y bastante progresista y siempre vinculada con los derechos humanos, Ruth Bader Ginsburg, que pues si queda, obviamente le quedan los zapatos demasiado grandes. Y por otro lado, bueno, en estas audiencias todo ha sido una polémica porque ha omitido demasiada información, no ha dejado realmente con esa lógica de que no se note lo conservadora que es, simplemente dice que prefiere omitir comentarios al respecto, el caso que no ha planteado realmente ninguna postura jurídica que tomaría en caso de quedar como parte de la Suprema Corte de Justicia, pero lo que se sabe es que pues alguien que en su familia es común detentar armas, por supuesto que no va a legislar sobre el control de las armas. Alguien que en su familia es común considerar que el aborto es un crimen, por supuesto que no va a despenalizar o incluso puede volver a penalizar el aborto y bueno, sabemos que atenta contra cuestiones fundamentales, ¿no? El famoso Obamacare, que ha sido terriblemente desmantelado en esta administración de Trump, pues ella va con la misma línea a poner en mayor condiciones de vulnerabilidad a las personas que no pueden acceder a servicios de salud. Y así, bueno, hay una larga lista de cómo, si quedara esta mujer, pues habría un gran retroceso en la parte de los derechos civiles, sociales, políticos y económicos de la población estadounidense, pero que sabemos que se filtra al resto del mundo y que muchas veces se va la copia y que muchos otros sistemas políticos en el resto del mundo podrían seguir la misma línea, ¿verdad? Entonces yo dejaría esa reflexión y sería mi participación breve el día de hoy. Sería un retroceso más, ¿verdad? En este país, pues ya con Trump fue un violentísimo retroceso. ¿Quién elige finalmente a la procuradora? Pues la propuesta es por parte del Ejecutivo, pero tiene que estar en audiencia con todo el Poder Legislativo para que entonces se tome una decisión. El problema es que finalmente la Cámara de Diputados y Senadores pues, está también muy pandeada al lado conservador. Bueno, los demócratas dominan la de diputados, ¿no? La de representantes. Sí, la de representantes, sí, efectivamente. Pues, todavía hay posibilidades porque, bueno, sí ha dejado mucho que desear su postura en todas estas audiencias. Entonces, pues ya veremos. sí. Marco, te escuchamos. Buenas noches a todos y muchas felicidades por iniciar el primer programa de diálogos y debates. Yo me voy a referir a que el pasado 6 de octubre, Andrés Manuel López Obrador
anunció que se dará a conocer una iniciativa para reformar el outsourcing, pues él asegura que su gobierno tratará, como dice él, enderezar entuertos, pues acusó que esta modalidad de subcontratación es un fruto podrido del periodo neoliberal. Pero veamos, el entuerto no es precisamente un dolor uterino después del parto, ¿no? Toda vez que en materia de subcontratación, por allá por 1998, hace 20 años, la población ocupada, subcontratada en el conjunto de los establecimientos del país, era aproximadamente de 1 millón, un poquito abajo, 1 millón menos 1,000 trabajadores. Pero ahora, en el 2020, ¿sí? La cifra es de 6 millones y cerca de 6,100,000. Es decir, ha crecido un poco más del 500% en 20 años. Y esta situación, pues efectivamente provoca una cuestión gravísima que requiere regular la subcontratación. La oligarquía que permanentemente hace este tipo de práctica dice que sí a la subcontratación legal, pero no a su penalización. Y ahí se enfrascaron en una serie de discusiones bajo una figura de parlamento abierto en el Senado desde el año pasado. Hicieron uno, hicieron otro, y el último, pues el segundo, llegaron prácticamente todos los representantes del empresariado y unos cuantos charros por ahí, como representaciones de los trabajadores. Esta es una situación un poco complicada, porque esta iniciativa, sobre todo este régimen de explotación del trabajo, pues no es otra cosa más que un régimen que está sustentado en la violación del valor de la fuerza de trabajo. Y cada vez que avanza esto, pues cada vez el valor va decreciendo y el trabajador permanentemente sufre este tipo de situaciones. No tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a aguinaldos, no tiene derecho a sindicalización, no tiene derecho a muchas cosas. Y estas cuestiones se entrampan ahora con el problema en el Senado. Y para cerrar esta parte, es que esta iniciativa sobre la subcontratación a instancias legislativas donde Morena está constituida, que es la mayoría en este lugar, en el Senado, por multivariadas fuerzas políticas. Es decir, un Frankenstein, vamos diciéndolo de esta manera. Y que en buena parte estas piezas, estas fuerzas, son conservadoras del trabajo, que reflejan las relaciones que este partido ha tenido con la oligarquía, construyendo así un gran obstáculo para promover reformas sustantivas a la clase trabajadora. Entonces, ahora, ante este tipo de iniciativa por parte de Andrés Manuel, ya estos señores súper explotadores empiezan a plantear que hay un outsourcing legal, un outsourcing ilegal, y empiezan a ver las formas de cómo entorpecer nuevamente esta situación. De hecho, entonces, es una irregularidad, pero esta irregularidad hay que legislarla, sobre todo para beneficio de los trabajadores. Entonces, la subcontratación, pues no es un entuerto, en realidad es un fardo que impide el que se puedan llevar a cabo reformas para beneficio de los trabajadores. Hasta aquí dejo yo. Gracias, Marco. El outsourcing es un instrumento siniestro para lograr la superexplotación de los trabajadores, ¿no? Diste una clave muy importante. Se viola el principio del valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Se paga por debajo de del valor de la fuerza del trabajo, lo cual significa superexplotar al trabajador. Josman, te escuchamos. Hola, buenas noches al equipo. Un gusto estar acá, como decía Marcos, en el primer programa de Diálogos y Debates.
Solamente un comentario muy breve, doctor Ornelas y compañeros. El debate de los vicepresidentes de Estados Unidos entre Kamala Harris y Mike Pence, ¿no? Que vuelve a mostrar esta decadencia de la diplomacia estadounidense y de la política también a nivel general, ¿no? Con debates muy pobres, cada vez más pobres, y sobre todo con un elemento que dejo, y con esto cierro a reflexión, ¿no? Y es que los estadounidenses que tienen por directriz omitir la historia porque se fundan, digamos, precisamente como un país ensangrentado en el genocidio de los indígenas, nunca tocan la historia, pero curiosamente en los debates lo que más vemos es unos reproches sobre los elementos de la mala gestión y siempre, digamos, removiendo la historia para envenenar y problematizar al otro. Digamos que ese es lo único que uno puede apreciar que en la política estadounidense se tiene un recuerdo y una memoria de lo que está pasando o de lo que pasó en la medida en la que les conviene sacar o increpar al contrincante. Fue un debate, la verdad, bastante pobre, donde Kamala Harris no supo contestar las embestidas de Mike Pence. Es la opinión propia de alguien que me siguió el debate con atención, esperando de pronto mucho más rigor que lo que pasó con los candidatos presidenciales, aunque no hubo insultos, nunca se respondieron las preguntas. Podríamos pensar que es un lugar común, pero es un momento de inflexión importante. Los artículos de National Interest, que es un portal de un tanque de pensamiento estadounidense, se quejan y alarman precisamente sobre la pobreza del debate y lo vital de estas elecciones en un momento de inflexión importante para todo el mundo. Esa sería mi reflexión sobre algo que me parece vital para el mundo y para América Latina y obviamente para México. Gracias. Gracias, Josman. Tienes razón. Esto de las elecciones del próximo martes 10 de noviembre, esperamos que no sea un martes negro donde pierda Biden, pero bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque esa elección también es clave para lo que suceda en América Latina, ¿no? Es decir, esto nos preocupa y nos ocupa porque tenemos que pensar qué es lo que pasaría si gana otra vez, si se reelige Trump. Podría ser muy grave para, no solamente América Latina, para todo el mundo, pero pues para nosotros sería también difícil. Víctor Hugo, ¿tú qué noticia nos traes? Hola, pues buenas noches y qué bueno que ya estamos al aire en este primer programa. Pues comentar algo de repente en el ambiente económico o de la teoría económica, se ha comentado que existen tendencias a tomar en cuenta factores que no se habían tomado antes en la economía, menos en lo reciente. Hay gente que habla del el fin de la visión neoliberal de la economía. Sin embargo, esta semana, al inicio de esta semana, se publicaron los nombres de las personas que ganaron el Premio Nobel de Economía, al que algunos le nombran el falso Nobel, pero se publicaron los nombres de Milgrom y Wilson, que han recibido el galardón por un trabajo centrado en la teoría de las subastas, que nos dice cómo, bueno, uno de sus trabajos que ha sido aplicado en Estados Unidos es cómo el gobierno subasta el espectro radioeléctrico a las compañías. Entonces, esta noción de que los bienes del Estado se pueden vender y que el Estado no está como un rector, sino como alguien que debe facilitar el flujo y el desarrollo del capital, pues no es algo que en realidad esté muriendo, no es una teoría que esté caducando, porque es normal, es tradición ya casi que una vez que sale el Nobel y se publica cuál es el trabajo o la naturaleza del trabajo que lo motivó, empiezan a marcar tendencia para el pensamiento económico, y sin duda esto le va a dar, en términos del pensamiento, un nuevo aire a esta lógica de que lo que debe hacer el Estado es vender todo lo que tiene y dejar de ser rector, que contraviene aquella
aparente tendencia en la que el Estado se recuperaba y tenía nuevamente fuerzas. Yo creo que habría que reflexionar en cuál va a ser el impacto a nivel ideológico en las escuelas de pensamiento económico el Nobel de este año. Gracias, Víctor. Te voy a decir algo. Me gustaría que te equivocaras y que no hubiera nuevo aire para este tipo de teorías, porque empobrecen la economía, ¿no? Es decir, convierten a una economía en una economía vulgar, en donde no aporta nada al conocimiento científico, a las relaciones, al análisis de las relaciones sociales de producción, distribución, circulación y consumo. Se empobrece la ciencia económica, que evidentemente es una ciencia profundamente social. Crematística, decía Aristóteles. Sí, crematística esta. Esa era la de la riqueza. Él hablaba de que la crematística tenía que ver con la riqueza, que era pues infinita, ¿no? ¿Quién niega que enriquecerse? Y hablaba de la economía como algo, como la administración de un hogar, y que tenía que ser muy, muy racional. Bien, pues estas son las noticias que trascienden la semana y que efectivamente, por lo que aquí se ha planteado, esto del outsourcing, lo que pasa en Estados Unidos con Trump y que nos preocupa, y esta situación de la economía que pierde con esto mucho sentido social. Bien, pasamos ahora a esta sección que hemos denominado Memoria Histórica de Nuestra América. Y hoy, pues como verán ustedes, vamos a dedicar buena parte de los siguientes minutos de nuestro programa a conmemorar, a pensar qué es lo que significa el 12 de octubre. Josman, por favor. Gracias, doctor y compañeros. Bueno, básicamente retomo las palabras de un latinoamericano colombiano llamado Germán Arciniegas, autor de un libro que se llamaba El continente de los 7 colores. Y él hace una problematización precisamente en una charla en el Banco Interamericano de Desarrollo, yo creo que como en los 80s, 90s, en las que plantea esta idea que yo le pongo este título como para hacer esta efemérides, esta memoria de nuestra América. Y es los 500 años que en ese momento se celebraban y la conquista y descubrimiento de América, como se llamó en su momento y como domina en el imaginario, fue una oportunidad perdida que tuvieron los occidentales para no replicar la opresión que ya tenían en su propio continente. Esta es básicamente la tesis que nos presenta Germán Arciniegas en esa estupenda charla en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y discurre de esta manera. Él plantea que básicamente a trazos largos, Cristóbal Colón sale con 3 carabelas y 40 españoles con la convicción de llegar a la India, regresa a España pensando que encontró a la India o unas islas desiertas cercanas al Japón. Y en medio de una Europa empobrecida, de una Europa que ya se moría de hambre y soportaba la inequidad de sus reinos, ya no son solamente 3 carabelas, son 17 en la que se suben 1200 harapientos y hambrientos españoles, buscando el sueño de conseguir la comida. Era un sueño de subsistencia. Y acá ellos estaban huyendo de esta precisamente opresión que sentían en carne propia en su continente. Germán Arciniegas entonces nos relata que 5 años luego, 1497, Américo Vespucci viaja y en vez de llegar a la Española en la ruta como estamos viendo en este momento en el mapa, se dirige hacia la parte de abajo, se dirige hacia San Vicente. Y al irse hacia San Vicente, es la plataforma continental del Brasil y se da cuenta que no encontró unas islas, que lo que había descubierto o lo que había encontrado Cristóbal Colón
no eran islas del Japón, sino que era una masa continental enorme. Cuando Américo Vespucci regresa a Europa, cuentan de este descubrimiento y los primeros que quedan exhortos son Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam y Luis Vives, que son personas que se están pensando en ese momento de una Europa decadente la posibilidad. Y Erasmo de Rotterdam le dice a Tomás Moro, aquí está lo que tú has señalado, estoy parafraseando, sobre aquello de ese nuevo mundo posible, de equidad. Y Tomás Moro escribe La Utopía. Entonces, lo fantástico de este relato de Germán Arciniegas es que nos dice, precisamente en 1492 hubo una primera oportunidad para Europa, no reproducir el patrón de explotación que sufrieron ellos mismos. Vinieron a este continente y como no habían aprendido otra cosa, reprodujeron el salvajismo de su tierra en la tierra de América, en el Abya Yala. Y aquí surgen dos palabras al menos maravillosas para Europa y que ahora resistimos una de ellas nombrándonos otra vez como Abya Yala. Pero estas dos palabras que nombra Germán Arciniegas es 1492, 1497, entregan dos palabras fundamentales para el nuevo lenguaje del mundo, América y utopía. Entonces, este 12 de octubre es una reflexión que, como ya se sabe, no nos invita a celebrar, pero sí nos invita a repensar lo que pudo significar en medio de los anhelos europeos de un mundo diferente y cómo ellos mismos reprodujeron una barbarie en esta tierra que les ofrecía, en términos de Tomás Moro, una esperanza. Esta sería la reflexión, doctor y compañeros. Gracias, Josman. Ahora vamos a pasar a nuestra tercera sección de esta primera parte de nuestro programa con Adriana Paola, que tiene un invitado, un poeta totonaco originario de Puebla. Paola, por favor. Gracias, doctor Ornelas, y bienvenido. Le doy la bienvenida a Manuel Espinosa Zainos, que es, bueno, como ya bien dijo, es un poeta totonaco de la región de Ixtepec, aunque lleva un buen tiempo viviendo en Cuetzalan. Es intérprete, traductor, locutor de radio, comunicador y sabio en el uso de la palabra y defensor de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Y bueno, es un honor tenerte como invitado el día de hoy, especialmente en esta semana que se conmemora, se honra los procesos de lucha y resistencia indígena. Entonces, adelante, Manuel, te cedo el micrófono para que tú nos platiques tu inspiración como poeta y como comunicador. Adriana, muchas gracias, Adriana, gracias a la Jornada de Oriente y maravilloso programa, de verdad. Bueno, yo formo parte de un movimiento de escritores en lenguas indígenas que existe en el país desde hace algunas décadas. Yo llevo ya también algunos años escribiendo y bueno, pues como bien lo decíamos, no hay nada que celebrar. Se conmemora la resistencia, la lucha de nuestros pueblos. Y bueno, siguen los abusos, siguen los despojos, siguen las amenazas de los proyectos de muerte, de las hidroeléctricas, de las grandes empresas mineras que quieren entrar a los territorios indígenas, no solo en la Sierra Norte de Puebla, sino también pues en todo el país. Sabemos que en muchos otros estados nuestros hermanos indígenas se han movilizado también, y pienso yo que la poesía tiene también un compromiso. Entonces, aparte de escribir sobre mis raíces, aparte de escribir poesía amorosa, poesía erótica en lengua totonaca, aparte de escribir sobre la muerte, también estoy escribiendo poemas que tienen que ver con los acontecimientos. Uno de los próximos libros a publicarse se llama El retorno de las aves, y tiene que ver está conformado en dos
poemarios. En un poemario que tiene que ver sobre la muerte desde una visión erótico, amoroso, y la otra sección tiene que ver con pues el despojo, con poemas contra el despojo que sufren las comunidades indígenas. Y el poema que les voy a leer forma parte de este movimiento. Pienso que la poesía tiene que tener este compromiso también de alzar la voz y de denunciar. Y bueno, pues quiero con esto concientizar a la población por lo que está pasando. Ha habido asesinatos, ha habido amenazas, ¿no?, de gente que se ha dedicado a esto. Entonces pienso que en mi caso como poeta indígena puedo aportar a través de la poesía. Y este poema se llama así, Despojo Lalajamajtit. Son poemas escritos en idioma totonaco y bueno, con su idea, con su traducción también al español. Son poemas bilingües y es parte de este libro que espero se publique muy pronto. Lalajamajtit. Lan lanchun kunakoni nin nambinel shkata shawatkan antani aknoko. Lan tlan kunakoni nin nambilakatanunchun akashtawan nanakokan. Pinik telekamashan tlanchu aksninel kititaxko tlashatiki shanmat. Lan tlan kunakoni nin nampiway mali istam panchun kashpushum nel kitilichwin ang ko tlashlatamatkan. Ni nagtakachiwin ang ko. Tungkiw inaklis kakao, piyaya tapos takamakanit ang ginakukan. Lantlan nagwanakoninin ng pilatas kinggatas ang kuya nagpas kong kumpana, ukunsyot lakma kalakang pinanaw, liakwanaw, wantong kingkamakti patangganan. Tusyan na tanalimas tanay kos makinikan, tuli mahinin, tuli maks ko nalika maks ko stikikan, Nikti at la kumasyan at napultaki ako, aksni nagtasan ako. Wanting kikamaktipat ang koyan, ng kitiyat kan, stachanan chakas, tiwapatan, kintamputs nikan despojo. ¿Cómo decirles a mis muertos que esta tierra ya no les pertenece, que tendrán que buscar la ofrenda en otro lado? ¿Con qué cara llamarlos cuando ya no encuentren el camino de flores? Que nunca más las cruces de Cempoalzóchitl contarán sus historias. ¿Dónde conversar con ellos? ¿Bajo qué árbol? Si ya este corazón está desierto. ¿Cómo explicarles que lejos de llamarnos a la fiesta, hoy las campanas nos llaman a defender lo que nos queda? ¿Qué flores vendrán a su cuerpo? ¿Qué incienso? ¿Qué velas alumbrarán su camino? ¿Dónde como las flores brotarán cuando yo los llame? Si la avaricia es un gusano que hoy engulle el cordón umbilical. Muchas gracias, Pashteketzenil. Gracias por la invitación, gracias a la Jornada de Oriente también y por este maravilloso programa y muchas felicidades. No, muchísimas gracias Manuel, por tu participación y no sé si alguno de los compañeros tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer con Manuel. Gracias por tu poema. Una pregunta muy neófita, muy de alguien que ignora sobre la poesía. Y es una curiosidad, la exclamación y la entonación de la poesía indígena es igual a la poesía en castellano, es como el mismo tenor de la voz que exclama, que expone el poema, siempre. Sí, yo trato, de que mi poesía se escuche bien en ambas lenguas. Me interesa mucho la sonoridad de mi lengua. Estamos tan acostumbrados a escuchar el inglés, el francés, otras lenguas extranjeras, pero no estamos acostumbrados a escuchar nuestras lenguas, nuestras raíces en México. Vivimos en un país racista, un país que desprecia sus raíces. Entonces yo trato de que se escuche bien en mi lengua, de tal manera que aunque la gente no lo entienda, cuando estoy leyendo
en Totonaco se emocione también con el texto. Pero me interesa que en español también llegue el mismo mensaje, que también llegue la emoción, que también esté bello también. Entonces es trabajar en dos mundos. Nosotros como poetas indígenas tenemos doble trabajo, por un lado en Totonaco y por otro lado también en español. Entonces trato de que esa musicalidad que tiene Totonaco lo tenga también en español. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Yo te iba a preguntar, gracias a ti. ¿Por qué elegiste este poema Despojo para presentarlo hoy? Justamente por lo del y te haces el víctima y necesitas ver el mundo de otra forma, necesitas estar agradecido porque nos trajeron la civilización y porque somos más pensantes. Entonces yo me pongo a pensar, yo no puedo estar agradecido como indígena totonaco, como parte de tanta matanza de indígenas durante la llegada de los españoles. Creo que no tenemos mucho que celebrar nosotros y tampoco puedo estar agradecido. Creo que es momento de que nosotros demos nuestra voz, de que tomemos la palabra como parte de los pueblos originarios. Nos han descrito de muchas maneras, nos han descrito de muchas formas, pero creo que nosotros tenemos nuestra propia palabra y lo tenemos que decir, y yo lo hago a través de la poesía. Bien, Manuel, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Manuel. A mí, particularmente me encantó este poema, que sé que es de tu nuevo poemario, y tendrás que decirnos también dónde la gente lo puede adquirir, dónde pueden seguirte, tal vez en tus redes sociales y demás. Pero además me gusta por la forma en la que abarca precisamente el proceso del despojo, ¿no? Y lo que implica para las vidas, para los modos de vida que han sido silenciados y negados desde la época de la colonia y bueno, que se mantiene con la colonialidad del poder. En otro momento se fueron los colonizadores, pero se quedaron las prácticas de opresión y cómo los blanqueamientos legitiman la forma de opresión contra cualquier persona que sea de otro tono de piel, que sea de otra cultura, que tenga otro modo de vida, ¿no? Porque nos han impuesto una totalidad que si no se subsume toda la vida a la explotación y a la acumulación de capital, nos volvemos desechables, ¿no? Entonces me encanta la forma en la que tú construyes desde tu poesía y haces ese reclamo, decir, no, aquí tenemos nuestra voz y tenemos mucho por decir y vamos a reclamar y a arrebatar lo que nos han quitado además. Sí, ojalá y esté pronto el libro. Son 30 poemas que tienen que ver con este tono, con la misma temática, y 30 poemas sobre la muerte, vista desde otra forma también, no de esta forma de Hollywood grotesca, sino de una forma amorosa. Nosotros pensamos que los muertos vienen, regresan, nos quieren, volvemos a vivir. Entonces son poemas distintos, ¿no? Desde la visión totonaca. Me interesa mucho hacer esta parte. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Y te encuentran en Facebook como Manuel Espinosa Zainos, ¿cierto? Sí, muchísimas gracias. Estamos en Facebook como Manuel Espinosa Zainos. Igual se pueden meter a Google y bueno, pues le ponen Manuel Espinosa Zainos con S, Manuel Espinosa Zainos con S, y hay un montón de suplementos culturales, entrevistas, parte de mi trayectoria ahí como poeta indígena. Muchas gracias también a ustedes. Gracias. Y además hago el anuncio de que también tu poesía ha sido incluso traducida en otros idiomas, ¿no? O sea, en totonaco y francés, totonaco, y ahora está en la India, te están escuchando. Entonces, mis respetos y mi admiración siempre. Muchas gracias por haber acompañado esta primera emisión del programa y nos estamos viendo pronto. Gracias a ustedes, gracias, buenas noches. Bien, pues empezamos nuestra segunda parte de este programa, este primer programa al aire, y vamos a iniciar un debate sobre esta fecha, el 12 de octubre, su significado y nuestros puntos de vista. Marco, por favor, coordinas el debate. Gracias, sí. Hace 528 años se dio inicio de un saqueo, genocidio y de lucha en todo el continente americano. Compañeros, yo quisiera recordar algo. A mediados del siglo pasado
se decía que teníamos nosotros, bueno, estando yo muy joven, teníamos que celebrar el Día de la Raza, así se le llamaba. El Día de la Raza, y todos los estudiantes en aquel entonces de primaria y secundaria nos poníamos felices porque incluso hasta nos daban el día, un día algo así de asueto escolar. Y bueno, venía el Día de la Raza y pues ya sabíamos que no íbamos a clase. Pero ya por ahí, por los años 90, se empezó a cuestionar esta situación del Día de la Raza o el Día del Descubrimiento de América. Y entonces empezaron a decirlo de una manera un poco coloquial, de decir, encuentro de dos mundos. Desde ese entonces hasta la nosotros necesitamos saber y efectivamente debatir a través de la historia de estos 528 años. ¿Qué ha pasado? ¿Podemos llamarlo así? Encuentro de dos mundos. ¿Podemos seguir con la misma situación y la misma dinámica con las cuales durante muchos años le habían planteado al conjunto de la ciudadanía el famoso Día de la Raza? ¿En qué condiciones nosotros nos encontramos actualmente para saber si efectivamente aún todavía, si estamos fuera de ese contexto de colonialidad respecto a España y otros países? Y cedo las palabras a los compañeros y compañeras que quieran intervenir. Efectivamente, era curioso cómo se llamaba ese día, el 12 de octubre, el Día de la Raza. Y en 1992, para conmemorar los 500 años de lo que llamaban el descubrimiento de América, que había descubierto el continente, empezaba también la historia de América Latina, no tenía historia, decían, entonces empezaba una historia, empezaban a ser países que se tomaban en cuenta. Se llamó por la UNESCO el encuentro de dos mundos, con lo que se zanjaron todas las discusiones sobre si había sido descubrimiento, si había sido conquista. Sin embargo, yo creo que efectivamente no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar, pero sí tenemos que recordar. Tenemos que recordar que fue una invasión imperial para conquistar tierras y para someter a la población a condiciones de semiesclavitud. En muchos casos no solamente se establecen formas de hacienda, de explotación semifeudal, sino también francamente esclavistas como en la minería. La importación, esto era lo que se hacía, la importación de africanos para trabajar en las regiones más inhóspitas, bueno, fue un negocio también, fue uno de los principales negocios de la corona inglesa. Fue una invasión imperialista, una invasión imperial. Genocida, claro. Según Enrique Semo, un historiador que se ha dedicado mucho a estas cuestiones, considera que cuando llegan los españoles a Mesoamérica, a nuestra región, había 30 millones de habitantes y que al momento de la independencia había solamente 3 millones. Esto es genocidio. Las formas de propiedad, bueno, eran las haciendas, y no se establece un régimen capitalista, pero hay una incorporación, y esto también es muy importante, creo yo, comprenderlo. Había una incorporación, o se dio la incorporación de las economías que se daban en las colonias al sistema capitalista, al sistema mundo capitalista. En este momento, pues, no se establece un régimen capitalista. Eso va a ser hasta después de la última parte del siglo XIX, pero en ese momento ya formaban parte del sistema capitalista mundial. Bueno, me parece importante lo que menciona el doctor Ornelas sobre si no se establece el sistema capitalista, pero efectivamente se incorpora.
a partir de ese despojo, ¿no? De la mano, de la fuerza de trabajo esclava, y cómo eso ha sido un fundamento sumamente importante para la consolidación del capitalismo, ¿verdad? Europeo, y que, bueno, finalmente se expandió posteriormente. Y algo también que me parece interesante o complejo de esta fecha es la forma en la que se construyó, ¿no? Mencionan que se denominara el Día de la Raza. Pues sabemos que la raza per se no existe. Sin embargo, el racismo que ha generado esa clasificación social que se nos ha impuesto desde la colonia, pues cómo prevalece, ¿verdad? Y en esta lógica, platicábamos recientemente en otro foro, decía María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, cómo se construye la noción de mestizo, ¿no? Como esa raza única, que confluía lo indígena y lo español en una sola, y que ha sido ese mito y esa ficción, porque pues, la noción de mestizo surge de la violencia, ¿verdad? Los cuerpos también despojados y violentados. Y además, cómo se ha ido construyendo en esa lógica de ir generando ese blanqueamiento que se considera necesario para sentirse parte más hacia el colonizador y no hacia el oprimido y demás, ¿no? Entonces, cómo se sigue permeando esas formas de racismo, de violencia, que hasta la fecha se expresan desde la forma más violenta y visible, como lo que está sucediendo en estos momentos en Haití, por ejemplo, que están matando estudiantes, están matando, hay una represión, están nuevamente Estados Unidos invadiendo el territorio y tratando de imponer formas de gobierno y demás, ¿no? Esas violencias muy tangibles, pero también esas violencias sutiles que son tan comunes en el México contemporáneo, ¿no? De, ay, sí, nuestros hermanos y hermanas indígenas, pues no decimos nuestros hermanos franceses y cosas así, ¿verdad? Siempre infantilizando a los indígenas, pensando que no tienen voz, que no tienen voto, y bueno, claramente, como escuchamos con Manuel Espinosa Zainos y su intervención, por supuesto que tienen voz, tienen muchas cosas que decir. Gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Víctor, sí, escuchamos. Pues quería comentar que precisamente este es un tema que polariza, porque desde el origen ha sido el escenario de combates, ha sido escenario de conflicto, porque hay autores que hablan que a partir de la invasión de América se recrudece o se globaliza la modernidad, una modernidad que ya había empezado en Europa y que ahí se implanta y se vuelve hegemónica a nivel mundial, a nivel global, y que instaura además una forma de concebir el mundo en la que se instrumentaliza la naturaleza, se instrumentaliza a las personas y donde el racismo emerge como una forma de control. Porque, pues, dado que los ejércitos de millones no pueden tener uniformes, la forma más económica de identificar al enemigo es mediante sus características físicas, su color de piel, y ahí surge el racismo como una forma económica de segregar y de ejercer control hacia los demás. Y se convierte con el tiempo pues en una parte central de la ontología moderna, de esa forma de considerar al otro como un instrumento para la ganancia y de considerar igual a la naturaleza como recursos naturales que no están ahí para otra cosa más que para ser explotados a favor o en favor de una clase privilegiada. Entonces, creo que originariamente es un tema que polariza porque quienes defienden la idea romántica de fuimos descubiertos, nos civilizaron, nos trajeron al único Dios verdadero, nos trajeron o nos alejaron del salvajismo, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es defender una serie de privilegios cuando son aquellos que pertenecen a la clase en el poder, o bien son oprimidos que aspiran a que los absorban, a asimilarse al invasor. Y finalmente, pues yo pienso que esto es lo que genera el conflicto aún hoy.
Es un conflicto que sigue vigente. La colonialidad es algo presente en nuestras vidas. No es darle la vuelta a la página y olvidarlo y seguir adelante. Hay que hablarlo, hay que tratarlo, hay que discutirlo. Y creo que generar espacios donde se pueda hablar desde varios puntos de vista sobre este tema es lo que tenemos que hacer. Sí, Pues eso es Marco. todo. Muchas gracias, Víctor. Marco, Bien, Hoffman, por favor. gracias. No, yo quería traer a colación un poco un comunicado que hicieron los zapatistas hace poco que se llama Una montaña en alta mar. Y esa montaña en alta mar anuncia que el 2021 ellos van a viajar a Europa. Y hay dos puntos que a mí me parece que nos cuestionan porque parece que este debate por la dignidad de lo indoamericano fuera una lucha de egos de nosotros los mestizos, porque ellos lo que enuncian al final del documento es vamos con dos principios. Primero, ustedes no nos conquistaron, seguimos en resistencia. Es el primer punto. Pero el segundo punto dice, ustedes no nos tienen que pedir perdón de nada. Y ese punto es el que a uno sí lo interpela fuertemente, ¿no? Porque comienzan a describir a personajes que obviamente, me permito leer algunos, ¿de qué van a pedir perdón? Dicen los compañeros zapatistas de haber parido a Cervantes, José Espronceda, León Felipe, a Federico García Lorca, Manuel Vázquez Montalbán, a Miguel Hernández, a Pedro Salinas, Lope de Vega, Bécquer, etcétera. Claro, comienza a nombrar a todos los españoles ilustres con los cuales uno no reñiría por su aporte a las letras y a la pasión de la poesía. Pero bajo ese principio, como se hubiesen hecho los juicios de Nuremberg, ¿sí? Entonces absolveríamos a los nazis por los talentos de Mozart, por la crispada irreverencia de Nietzsche. Creo que eso sí me hace bastante ruido en el marco de lo que los indígenas por potestad sí tienen que decirnos, ¿no? Me cuestiona eso, ¿no? Finalmente, que los indígenas mismos digan, no tienen que pedirnos perdón. Entonces, pues yo que obviamente soy mestizo, digo, ¿será que me estoy enganchando en un debate que no me compete? Es una lucha de mi ego por algo que quizá falsamente me indigna. Eso me lo problematiza este comunicado que se llama Una montaña en alta mar y que viene a colación de lo que tratamos, compañeros. Lo menos que pueden hacer es pedir perdón, ¿no? Es decir, respeto histórico. Y no los vamos a perdonar, porque de verdad, es un sometimiento, porque es cierto que trajeron un Dios, pero aquí había una religión. Y es cierto que trajeron una cultura, pero no era la nuestra. Y había muchas culturas altamente desarrolladas, ¿no? Pero esta invasión somete, y entonces somete a quienes se pueden someter porque a veces ni alma tenían, ¿no? Los indígenas hoy todavía se sigue hablando de que no tienen religión sino creencias, supersticiones, no tienen creencias sino supersticiones, no tienen arte, son artesanos, a lo más que se les concede, ¿no? No tienen un idioma estructurado, y claro que lo tienen. Entonces, yo creo que vale la pena que nos pidan perdón y que les digamos que lo vamos a pensar 5 siglos para después de que tengan nuestra respuesta. Yo aquí voy de abogada del diablo porque entiendo un poco tu cuestionamiento, Josman, porque decía una amiga, el blanco latinoamericano se siente blanco de segunda y entonces le reclama siempre al blanco de primera, ¿no? Entonces es esa carga también histórica, y yo ahí la dejo, ¿verdad? Yo sí también, ¿será que mi corazón y mi trabajo ha estado históricamente más cercano a las comunidades indígenas y a veces sus mundos de pensar son más amorosos, ¿no? Menos rencor. Y tan es así que tal vez en esa lógica es que han resistido tanto y sobreviven, porque si no, pues ya se habrían sucumbido totalmente. Me queda claro que hay...
Digo, y pues abro aquí para el debate, pero creo que sí. A mí también me interpeló mucho el comunicado. Entiendo que hay una parte en la que dice que vamos por aquello que nos iguala, aquello que nos hermana, y ahí es notorio el enfoque de clase que le da el EZ, en este caso Tacho como vocero, si no tengo mala memoria. Pero creo que en términos de la lógica que traía o de que traían los comunicados y la tradición zapatista, el hecho de contradecir que se pida perdón por parte de una institución, pero nombrar a personas no se me hace muy coherente. Digo, ¿quién soy yo para juzgar un movimiento como el zapatista? Pero al menos en lo discursivo sí me interpela por esa razón, porque el perdón se solicitó a una iglesia, a una institución, y el perdón se le solicitó a la corona y a un gobierno, al gobierno español y a la corona. Entonces, en ese sentido, como instituciones y con la desfachatez con la que hoy se presentan y decir, no les vamos a pedir perdón porque les hicimos el favor de evangelizarlos, les hicimos el favor de civilizarlos, yo creo que ahí sí al menos el posicionamiento es contra una institución. Las personas son otra cosa. Es como si uno se pudiera o quisiera juzgar al zapatismo por sus miembros. Yo creo que es distinto. Sin que esto quiera decir que, o sin negar que hay un posicionamiento también muy claro en el sentido que van a buscar a una masa de desprotegidos, de explotados, de vejados y vejadas en todo el mundo. Y que se me hace también simbólico el hecho de que estén empezando desde la sexta declaración y van a ir retrocediendo porque es en una lógica un tanto poética de invertir el orden, de subvertir el mundo y anunciar que van a entrar a Madrid justamente el 19 de agosto del 2021, 500 años después de que los invasores entraron a la Gran Tenochtitlan después del sitio de 3 meses. Creo que eso tiene una carga simbólica amplia y me parece que esta parte de no tenemos de qué perdonarlos, se le puede decir a un pueblo, porque el pueblo español de hoy es tan explotado como el pueblo mexicano, el estadounidense, de donde sea, pero el reclamo a las instituciones yo creo que sí es válido. Un comentario breve, porque el perdón en ocasiones tal vez sería insuficiente, porque la iglesia ha pedido perdón por las violaciones a menores y no hay nunca una restauración del daño ni nada. Entonces creo que más bien el perdón en la lógica de lo simbólico podría tener un sentido, pero mientras no haya que le devolvamos a los pueblos indígenas su territorio, y eso implicaría que Puebla dejara de ser Puebla y volviera a ser Cuetlaxcuapan, por ejemplo, cosa que no es. Entonces es una complejidad donde muchos poblanos, clase media, etcétera, etcétera, quedarían fuera también. También tendrían que pedir perdón. Bien, pues ahí está planteado el debate. Creo que lo vamos a seguir más adelante. Vamos a nuestra quinta y última sección, que es Dialogando con la Cultura. Hoy vamos a tener como invitados a Denis y a Dair, y van a ser entrevistados por Víctor Hugo. Víctor. Hola, adelante. Pues ellos son Denis Valo y Estope Robles. Ellos son un proyecto que surge de la necesidad de transgredir los contenidos, formas y modos que se nos han impuesto desde los arriba del mundo. Es un grito que a su vez se vuelca en la hermosa posibilidad de construir otras cosas, de hacer eclosionar otros mundos desde las de abajo, desde los sures, las anónimas y los salvajes. Las letras que escriben son una invitación a organizar la rabia y los sueños. Se conciben como trabajadores de la palabra que encontraron en el rap un lenguaje común que construye espacios de resistencia, rebeldía, alegría, potencialidad y lucha. Bueno, ellos son Denis Valo y Estope Robles. ¿Cómo se definen ustedes, compañeros? ¿Qué tal, compa? ¿Cómo Hola, estás? hola. Primero Bien. que nada, Sí. bien, qué bueno. ¿Cómo nos definimos? Sí.
Bueno, la verdad es que ya no me gusta definirme tanto porque a veces ya no respeto lo que defino y también me encasillo mucho, entonces prefiero irme dejando llevar, pero estamos en la lucha. Yo estaría pensando, quizá que de manera muy general, podría decir que en mi caso me concibo como trabajadora de la palabra, ¿no? Justamente así. Qué bien reivindicar el trabajo de la música popular en toda la expresión. ¿Ustedes cómo se iniciaron en el rap? ¿Cómo llegaron a estos lares del rap? Bueno, yo aproximadamente hace 11 años, más o menos, bueno, fue escuchando música, ¿no? Conocí gente que le empezaba a gustar el reggae, de momento me di cuenta que el reggae por ahí combinaba con raperos, entonces ahí fue que empecé a conocer el rap, empecé a escuchar las letras, ¿no? Que es algo muy, muy importante en el rap, en la poesía del rap, y ahí fue que me empecé a clavar y bueno, ya la dirección y el enfoque que le fui dando, pues ya es otra historia. Sabemos que hay otras expresiones de música popular que también le entran a la onda de la rebeldía, está el punk, hay pues otros géneros, el ska, está también hasta la cumbia. ¿Por qué ustedes eligieron el rap y cómo se iniciaron en eso? Bien, el rap, además de lo que tú mencionas, tiene esta posibilidad de conjuntarse con otro tipo también de géneros y ritmos, ¿no? Incluso por ahí tenemos una cumbia, ¿verdad? Eso es algo bien, bien interesante del rap. Y bueno, en mi caso, elegí el rap porque encontré como tal una herramienta que genera vínculos, que genera puentes y que permite expresar la realidad tal cual como la estoy observando y buscar justamente la potencialidad de transformarla, ¿no? En mi caso siempre me ha gustado escribir, pero bueno, cuando conocí el rap se conjuntaron varias cosas de las que amo, o sea, porque tiene también una parte que tiene que ver con algo muy performático, por ejemplo, con el teatro, con la expresión corporal, con la poesía, con la oratoria. Entonces, bueno, en mi caso, así fue mi acercamiento. Bueno, por mi parte, yo empecé con el rap como por lo mismo que lo elegí, porque me gustó un montón, ¿no? O sea, cuando escuché a los raperos que le estaban dando y ahí estaban diciendo ciertas cosas, a mí me erizaba la piel, ¿no? Me llenaba y decía, no manches, esto lo tiene que escuchar todo el mundo, ¿no? Y así bueno, fue también como algo que no sé si fue el destino o qué pasó, pero las circunstancias por ahí, un trabajo me salió mal y tuve que empezar a cantar las dos canciones que tenía, ¿no? Las únicas dos canciones que tenía para ganarme unos pesos y me di cuenta que estaba funcionando, que a la gente le empezaba a gustar así y llevaba poco tiempo, entonces por ahí las cosas se fueron dando, pero pues escogí el rap porque me gustan los ritmos africanos, me gusta lo latino, me gusta toda esta onda, que bueno, en el rap los latinos, las latinas por ahí tienen ahí su parte bastante grande. Qué interesante. Creo que Josman quería hacer una pregunta. Hola, un saludo a los compañeros, qué gusto verlos, siempre recordándolos mucho de cuando nos veíamos por allá, entonces un abrazo muy fraterno a los dos. Y bueno, pues tenía una pregunta y es, hay dos. Una, ¿qué piensan ustedes cuando, y ahí sí perdonen la ignorancia, no sé si Calle 13 hace rap o tiene un poco de eso en el mensaje, porque es un estilo muy particular? ¿Qué pasa cuando la fama de Calle 13 se vuelve una crítica, pero también un consumo? ¿Qué piensan ustedes? Y también, ¿qué harían ustedes en el caso de posarse o estar en un lugar en donde hubiese fama que los invitaría al consumo? ¿Qué pasa con el mensaje del rap? Y la otra es, en una sociedad sin clases,
en una sociedad donde ya no hubiera injusticias, donde comenzara a perfilarse un nuevo escenario, ¿el rap perdería sentido? ¿Qué piensan ustedes? Un abrazo y pues los escuchamos. Gracias. Bien, un abrazo bien fuerte, Josman. Igual te recordamos con mucho amor, con mucho cariño. Respecto a la primera pregunta, yo diría que hay que hacer las cosas sin mayores expectativas que el compartir aquello que se mira, el compartir esa necesidad que en algún momento sale de ir transgrediendo, de ir construyendo, de hablar, de mostrar la voz, ¿no? Entonces, con esta situación de no buscar más expectativa que el compartir, lo demás, si llega, o sea, si tú te referías un poco a volver la música una mercancía más, ¿no? O los contenidos del rap. Pero me parece que más allá de eso, si priorizamos siempre justamente el mensaje y la necesidad de crear, más allá de lo que mencionas, de la fama o de obtener, no sé, el éxito en este sentido sistémico, pues bueno, o sea, si a la gente le gusta lo que he mencionado, está bien chido, ¿no? Y claro, hay que hacerlo cada vez mejor porque es algo que nos llena, pero por mi parte ese no sería nunca mi objetivo, ¿no? Mi objetivo no es ni la fama ni mercantilizar la palabra en ese punto. Si llega algún proceso de este tipo, pues ya es otro rollo. Y respecto a la segunda pregunta, claro, me mencionas un mundo muy utópico, bastante bello para todas y todos, pero bueno, como dicen las compañeras zapatistas, siempre falta lo que falta. Y a pesar de que estemos seguramente en esos escenarios, habrá cosas que decir, habrá cosas que transformar y habrá pues siempre que priorizar la palabra para ir compartiendo otros horizontes y seguramente por ahí tendremos otras utopías. Sí, claro, pienso que pues eso sería limitarse. Si lo importante es como no faltar a lo que sientes, ¿no? A lo que quieres decir en verdad y bueno, por ahí ya nada más rápido hay un rapero que dice, si no hay con quién cogerla, la cojo conmigo. En sus letras hay dos cosas que me inquietan. La primera me da curiosidad y la segunda sí me llega a inquietar un poco. Y la primera es que, ¿cómo llegaron ustedes a ser simpatizantes tan cercanos del zapatismo? Vemos que ahí atrás tienen sus combatientes, sus milicianos. ¿Cómo es que ustedes llegan al zapatismo? ¿Cómo definen esa militancia? ¿Son militantes? ¿Son simpatizantes? ¿Qué onda con el zapatismo y sus letras? Y la otra es que yo entiendo al rap como una expresión popular, algo que está hecho para que la gente lo entienda. Algo muy, muy chido del rap y de ustedes en concreto es que pues, igual los escuchas cantando en un bar, que los escuchas en un festival y que igual los escuchas en un camión, en una plaza pública, en un meeting, y eso es popular, es música popular y está bien chido. Pero de repente en sus letras nos topamos con nombres de personas, con frases que tienen que ver con, pues sí, un bagaje cultural más amplio. Entonces, esto no de repente llega a ser contrastante con la intención de hacer una música popular para que pues, te la entienda igual el ama de casa, que te la entienda un escritor o un académico. ¿Cómo convive esto? ¿Cómo han logrado que el mensaje llegue hacia donde tiene que llegar? Bien, bueno, respecto a la primera pregunta, yo diría que más bien acompañamos luchas, simpatizamos con todos estos procesos que se van creando desde los abajos del mundo. Me parece que el zapatismo vino a irrumpir y a crear a otros procesos, ¿no? Nunca antes vistos. Mostró justamente que estos procesos de transformación nunca son una receta,
¿sale? Sino se tienen que ir construyendo en la medida de las circunstancias y de la cosmovisión de los propios pueblos que luchan, ¿no? Como el zapatismo, sabemos que hay otras luchas muy importantes, pero justamente el zapatismo llega a articular una lucha que está bastante presente en este momento histórico, que nos parece fundamental nombrarla, y es la lucha o por la vida o por el dinero, ¿no? Ahí sería básicamente la confrontación que existe en este momento. Y los compañeros y las compañeras zapatistas justamente luchan por la vida. Y en ese sentido me refiero a luchan por aquello que nos hace reproducirnos como especie, luchan por el agua, luchan por la tierra, luchan por un trabajo digno, por una vida digna, y por ello pues me parece un espacio, una lucha de donde se puede aprender muchísimo, ¿no? Entonces, más bien yo me concibo como una persona que está aprendiendo de los procesos de las compas y los compas zapatistas. Y bueno, respecto a la otra pregunta, pienso que bueno, las personas en general tienen toda la capacidad de entender metáforas, contenidos, ¿no? Pues esta situación de la academia, como si ciertos contenidos solamente fuesen para personas súper especializadas o que tienen ciertos grados académicos, y no es así. Las personas entienden los mensajes porque es lo que todas y todos vivimos, ¿no? Más allá no sé, del bagaje cultural, esto sale desde el corazón y desde ahí se recibe. Entonces, por lo tanto, siento que el mensaje llega por eso, ¿no? Y claro, cantamos en los mercados y en los autobuses y en las plazas y también en festivales grandísimos y también en bares. Ahí estamos. Pues Denny ya lo dijo todo prácticamente. pero sí, claro, lo entienden y se identifican también porque, bueno, al menos mi manera de escribir es porque lo estoy sintiendo, ¿no? Porque lo viví y sé que las otras personas también lo están viviendo, ¿no? Lo vivieron o también lo ves, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo una canción del camión que cuando empecé a cantar en los camiones que te estaba contando hace un momento, hice la canción de lo que empezaba a ver, ¿no? De lo que empezaba a ver en el día, que de momento el chofer no me dejaba subir, que de momento la señora por ahí, no sé, de momento no le daban el asiento y trae ahí las bolsas y todo, y dices, oye, ¿qué está pasando, no? O de momento, no sé, del malabarista que me contó tal cosa, esas situaciones que pues, las estás viendo, las estás viviendo, entonces claro que te identificas. Sí, y precisamente esto es lo que más engancha en el rap. Hice la pregunta un poco a modo de provocación, porque es un lugar común, ¿no? El llegar a pensar que existen barreras a entender los problemas que todos tenemos. Y esa es parte de la magia del rap y de la magia que yo encuentro en sus creaciones. Eso me encanta. Compañeros, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta, alguien de ustedes? Pues yo más que pregunta tal vez es saludarlos igual con cariño, con admiración y felicitarlos por lo que hacen. Y siempre digo que necesitamos a las nuevas generaciones pararse en los estrados y compartir la voz, compartir el arte, compartir la creación, compartir esa capacidad creativa que nos permite precisamente reflexionar sobre las vivencias y transmitirlas de distintas formas, ¿no? Y gracias. Muchas gracias, compa. Un besote, un abrazo muy fuerte. Te queremos mucho. Gracias, compa. Te mandamos muchos abrazos y muchos besos. Víctor, ¿por qué no nos dan algo de su producción? Claro que sí. Bueno, si quieren, vamos a comenzar con ello. Listísimo, vamos a darle. Muchas gracias por el espacio. Yo soy Denny Balo y... Yo soy Stopper Robles. Se vale bailar, levantar el puñito izquierdo. Esto del rap se baila más o menos moviendo el cuello, de arriba para abajo.
latinas de pie, pa' que se partan las fronteras, latinas de pie, acción que nos partan las piernas, latinas de pie, partiendo de quien la trabaja, es la dueña de esta tierra, como lo dijo Zapata, latinos de pie, pa' que se partan las fronteras, latinos de pie, acción que nos partan las piernas, latinos de pie. partiendo de quien la trabaja, es la dueña de esta tierra, como lo dijo Zapata. Mi alma donde yo nací me volví MC por un motivo, pues al lado de mi casa hay un incómodo vecino que robó parte del patio para poner una barda y en la cuadra vendes que vuelve a la gente enferma. Es absurdo que alguien quiera adoptar esas costumbres, tragar tanta hamburguesa a mí me hizo crecer las ubres. Ese sucio refresco te quita el estreñimiento y en el riño te hará piedras que parezcas ese cemento con o sin su consentimiento. Gente de mi familia se ha salido para hacer un allanamiento. ¿Crees tú que en tu casa ellos solo están trabajando, pero eso que nos robaste lo estamos recuperando? Sí, porque en mi tierra parió a puros cabrones, a excepción de unos bastardos que están de gobernadores, pero no se preocupen que ya estamos en eso. Vivos se los llevaron y vivos los queremos, latinas de pie, pa' que se partan las fronteras. latinas de pie. Pues es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Gracias a nuestros invitados. Y continuaremos la próxima semana. Hoy terminamos nuestro primer programa al aire de diálogo y debates. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego a todos. Chao. Hasta la Hasta próxima. luego. Adiós. Saca Pinocho, Marco. Para que todo ser humano pueda ir para donde sea, o sea, o pones puertas o te tumbamos el muro, no solo para construir sirven estos brazos duros. Yo te aseguro, homie, que va a cambiar esto, va por todos los caídos, va por todos nuestros ancestros. Me haría el favor, mi hermano campesino, que representas lucha, semilla y esa admirable dignidad. Si usted me enseñara a sembrar eso que usted representa para sembrarlo en los demás, quería pedirte, mi hermanita artesana, que tejas un corazón con vena de rabia hinchada y que la sangre que bombea en cada latido sea sangre de toda raza, sea sangre tipo latino. Latinas de pie, Pa' que se partan las fronteras, latinas de pie, acción que nos partan las piernas, latinas de pie, partiendo de quien la trabaja, es la dueña de esta tierra, como lo dijo Zapata, latinas de pie, para que se partan las fronteras, latinos de pie, acción que nos partan las piernas, latinos de pie. partiendo de quien la trabaja, es la dueña de esta tierra, como lo dijo Zapata. Recalco, muy fuerte y claro para impregnarme en tu timpano, representar con fuerza a suelo latinoamericano, mismo flanqueado por fuertes mujeres muy sabias y unos valientes guerreros jaguares, mi armada, mi gente aquí va, esta letra inspirada en ti y en nuestra tierra hermosa, musa mismo tipo, esta es para ti que te urge una monarquía como en Inglaterra Isabel, aquí tu doña anarquía, Gia, que se sienta en tus penas y nudillos cuando alces ese puño, el honor de ser latino. Putin y Trump, hijos de quien hizo la guerra y ha inventado las fronteras, tú eres quien vas a romperlas. Yo traje mi acento vestido de charro, claro que soy latino pero también mexicano, tú, yo y toda la banda pro que también se una, vamos falla, Babilón desde el ombligo de la luna, Latinas de pie, pa' que se partan las fronteras, latinas de pie, acción que nos partan las piernas, latinas de pie, partiendo de quien la trabaja, es la dueña de esta tierra, como lo dijo Zapata, latinos de pie, para que se partan las fronteras, latinos de pie, acción que nos partan las piernas, latinos de pie, partiendo de quien la trabaja, es la dueña de esta tierra, como lo dijo Zapata, como lo dijo Zapata. Yeah, está dedicada para el primer capítulo de muchísimos que va a haber aquí. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Esperamos que sea un camino lleno de posibilidades. Muchas gracias, qué bueno. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Gracias. Son los padrinos del programa. Oficialmente los declaramos padrinos. Claro que sí, con mucho gusto. Hasta luego a todas, a todos. Un honor. Bye. Luego. Muchas gracias, compás.